Arturo Briva. Briva, gracias por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes que nada, una pequeña aclaración, porque en realidad soy intensivista y socio de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, pero no estoy formando parte de la directiva. Yo Bien. soy docente de la Cátedra de Medicina Intensiva en la Universidad de la República. Lo primero a preguntarle entonces es cómo reciben este planteo y esta convocatoria que hace justamente para tener un apoyo de médicos en los CTI de todo el país. Bueno, en líneas generales, y haciendo referencia a la nota que enviamos en la mañana de hoy desde la Cátedra de Medicina Intensiva al Sindicato Médico, al Decanato de Facultad de Medicina y a la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, nuestra posición es que defendemos el mandato que por ley tenemos de que somos la entidad que está encargada de determinar las competencias necesarias para poder realizar la práctica de la medicina intensiva con los estándares de atención que tratamos de mantener en todo el país al día de hoy. Nuestra respuesta fue buscando llamar la atención no solo de ACE en esta oportunidad, sino de todos los prestadores, de que si bien es necesario elaborar planes de contingencia, como bien decía el doctor Torales, esto ha sido una recomendación del GACH desde marzo del año pasado, no es de ahora, desde marzo del año pasado que venimos reclamando que se incorporen estrategias para tener presente que en situaciones de catástrofe puedan incorporarse colegas no especialistas en medicina intensiva a las tareas de asistencia. Por eso, desde la cátedra lo que reclamamos es que nosotros tenemos la obligación de determinar las competencias de estos colegas que podrían incorporarse a la asistencia en CTI. Bien, ¿en todo momento se pensó siempre en capacitación de nuevos colegas o hubo alguna otra alternativa, de alguna forma, para plantear un escenario en un futuro de falta de recursos humanos para la atención de CTI? Bueno, en realidad, ahora diciéndolo como integrante del GACH, nuestra recomendación era que los planes de contingencia se fueran adaptando a la realidad de cada prestador. Entonces, existen distintas alternativas para ir regulando la cantidad de gente, los espacios físicos donde se practica la medicina intensiva, la reducción del consumo de camas, como puede ser con la suspensión de cirugías coordinadas. O sea, existen múltiples estrategias que intentan ir adaptándose a las necesidades asistenciales y a la realidad de la pandemia en cada momento. Este esquema de incorporar médicos por fuera de la especialidad fue siempre planificado en una etapa de las últimas de respuesta, cuando ya no tuviéramos acceso a otras estrategias para garantizarle la asistencia a los pacientes graves. ¿Y cómo se garantiza una capacitación en 2 o 3 meses para este personal médico? No se puede garantizar. La realidad es que tenemos que determinar planes de contingencia para este estado de pandemia basándonos en algunas premisas básicas. Primero tenemos que conocer en qué situación de pandemia estamos. Y si estamos hablando de que se satura la ocupación de CTI, estamos en uno de los últimos eslabones de la cadena asistencial. O sea que si el CTI está saturado, probablemente también ya esté saturado la internación en piso, las consultas en emergencia, la asistencia domiciliaria, la internación domiciliaria. Entonces, cualquier plan o estrategia que pretenda paliar la necesidad de recursos humanos en cuidados críticos debe tener en cuenta que para que puedan incorporarse al CTI tiene que haber, por un lado, capacidad ociosa. En algún otro lado tiene que haber recursos que yo puedo utilizar para el CTI. Y básicamente en ese estadio final de pandemia, como se manifestó en algunos de los documentos de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva también, lo que se intenta es identificar algunos colectivos que probablemente tengan capacidad ociosa en ese momento, como son los colegas que hacen anestesia, los colegas que trabajan haciendo medicina intensiva para los IMAE. Entonces muchas de las intervenciones que se realizan de manera coordinada en los IMAE no se estarían realizando y ahí habría horas de trabajo en medicina intensiva que podrían incorporarse a los CTI. Los colegas que hacen medicina intensiva pediátrica, si partimos de la base que en ese momento sigue siendo una pandemia en la cual
los casos graves son predominantemente de adultos. Es de suponer que intensivistas dedicados a la pediatría intensiva puedan dedicar horas de trabajo a asistir pacientes adultos, lo mismo que algunos intensivistas que estén actualmente haciendo práctica de otra especialidad, porque hay muchos colegas que tienen más de una especialidad, entonces intentar incorporarlos a esa práctica. En esas circunstancias, con ese perfil de formación, ahí sí estamos en condiciones de hacer actualizaciones, de hacer capacitaciones que sí son consideradas mínimas, porque son personas y colegas que han incorporado gran parte de los saberes de la medicina intensiva para su práctica diaria. Si yo quiero convocar a colegas que no tienen esa formación, eso lleva mucho tiempo, y formar un intensivista me lleva 3 años. Entonces, tengo que tener en cuenta que en tiempos reducidos no puedo hacerlo. Además, esos colegas, los que están haciendo asistencia de piso, en emergencias, en las emergencias móviles, están probablemente también saturados en ese momento de colapso. Porque, como te decía, por cada paciente grave que ingresa a CTI, probablemente haya 10 o 20 pacientes con coronavirus internados en piso, en sala de internación. Probablemente de cada 10 de esos pacientes de piso haya habido 50 o 60 consultas en emergencia y unos 200 pacientes en internación domiciliaria o en seguimiento ambulatorio. O sea que para ese estadio de la crisis yo tengo que echar mano a gente que tenga la máxima formación y lo más parecida posible a los intensivistas y que realmente tengan capacidad ociosa. Porque si no estaríamos hablando de que nos planteamos que existe una crisis asistencial a nivel del CTI, pero todos los otros sectores están desocupados. Torales decía en estas últimas horas que todo esto es preventivo, pensando en una saturación del sistema. Usted decía que tal vez ya esté saturado el sistema de cuidados intensivos. ¿Maneja alguna cifra sobre si hay intensivistas que, bueno, en la actualidad no puedan realizar su tarea por estar en cuarentena o por estar con un caso positivo? ¿Hay situaciones preocupantes en cuanto a los recursos humanos en la actualidad? O sea, son varias cosas. Por un lado, estoy de acuerdo con lo que dice Torales, que tenemos que formar recursos y tenerlos preparados para una eventual incorporación. La diferencia que yo hago es que dentro de la construcción de lo posible, defino esos grupos específicos que puedan ser incorporados. Lo segundo es que en este momento no tenemos saturación de CTI. Lo que sí planteo es que frente al escenario de saturación, los otros niveles de atención sí estén saturados. De hecho, tenemos un gran porcentaje de desgaste físico y anímico dentro del personal de CTI, pero también tengo que destacar la tarea titánica que están haciendo en este momento los médicos de emergencia, los de las emergencias móviles, los de la atención domiciliaria. Muchos pacientes están en internación domiciliaria, aliviando las instalaciones sanatoriales o hospitalarias y requieren un gran trabajo en la comunidad. Esos grupos sí están también muy exigidos y trabajando a fondo. Con respecto al ausentismo dentro del cuidado crítico, depende mucho del prestador, depende mucho de la sobrecarga de trabajo que tenga, pero es notorio que estamos en una etapa en que muchos integrantes del personal de salud empiezan a entrar en cuarentenas preventivas por ser contacto y un grupo menor son coronavirus positivos, mayoritariamente por contacto comunitario y no por infección intrasanatorial. Bien, Arturo Briga, gracias por estos minutos con BTV Noticias. Gracias a ti.